El único que no ha cambiado es el Verde, siempre han estado con el que gana, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, Morena y aliados se quedaron oficialmente a 3 votos de lograr la mayoría calificada en el Senado. Sumaron 83 senadores, ya con las sumas y restas que se aprobaron el viernes en el INE para el reparto de plurinominales. La historia no termina del todo, aunque está muy perfilada. Resulta que Morena ya habría pactado con senadores de la oposición del PRD para llegar a la cifra mágica de 86 senadores. ¿Y sabe quién lo dijo? Ya sabe, alguien de ese partido llamado Partido Verde, el señor Velasco. Por lo menos 2 de ellos serían del PRD, Araceli Saucedo y José Sabino. Por cierto, a los 2 los quisieron entrevistar y salieron corriendo por la puerta de atrás. La prensa los abordó, huyeron, dijeron, oigan, están en Morena y se fueron. Ya saben, ¿no? Ya, está consumado este hambre. De confirmarse, la 4T llegaría a la famosa mayoría calificada en el Senado y en la Cámara de Diputados y ya podrían hacer, más bien, ya van a hacer lo que quieren hacer, más bien van a hacer lo que quiere el presidente. Eso es lo que es muy importante ponerlo sobre la mesa. Van a hacer lo que quieren hacer ellos. Ellos tienen ahí un jefe y el jefe es el que decida. Técnicamente podrían sacar reformas constitucionales sin discutir con nadie, ¿no? Y tengo la impresión de que algunas de ellas, para el talante presidencial, el mes de septiembre y agosto, así será. Todavía falta ver lo que diga el Tribunal Electoral, pero no hay mucha esperanza que digamos para resolver este tema de la sobrerepresentación. Es la última puerta, por decirlo de alguna manera. Ellos van a decidir si validan o rechazan las más de 1000 impugnaciones que se han presentado en contra de la sobrerepresentación en el Congreso. En el enorme paquete de 1000 quejas se incluyen recursos presentados por el PRI, el PAN, para intentar frenar lo que ya es un hecho, que es la aplanadora de Morena y sus aliados. Y más con estos 2 senadores que ya se subieron al barco. La oposición también optó por la vía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El líder del PAN, Marco Cortés, presentó un recurso contra la sobrerepresentación. La ministra presidenta Norma Piña ya lo admitió a trámite. Quiere decir que lo van a discutir, no quiere decir que ya le dieron el visto bueno, ¿eh? El caso fue turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Los panistas basan su queja en una resolución emitida por la entonces ministra en funciones, Olga Sánchez Cordero, hoy morenista. Se trata de un proyecto sobre el estado de Quintana Roo, en el cual ella determinó que la forma para calcular los porcentajes de plurinominales afectaba a la representación proporcional. Buen asunto ese, ¿no? Bueno, hablemos del asunto. Ya habíamos hablado con ella hace algunas semanas, volvemos a hablar con ella. Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano, para ver cómo ve las cosas, lo que para muchos de nosotros ya es inminente, pero bueno, escuchemos su opinión. Patricia Mercado, muchas gracias, senadora. ¿Cómo te ha ido, Patricia? Gracias. Bien, muy bien, muchas gracias. Aquí recibimos hoy nuestra constancia de diputada electa. Ya eres diputada electa. Así es. Bueno, esa es una buena noticia, lo digo yo. A ver, todavía senadora, déjame decirte, ¿cómo ves las cosas de sobrerepresentación, todo esto que estamos viviendo y lo que parece ser ya inminente y también el que 2 senadores del PRD ya ahora jueguen en otra, ya se hayan puesto otra camiseta? Bueno, primero decir que Movimiento Ciudadano hemos impugnado también desde ayer, el día de ayer, esta sobrerepresentación y sobre todo la subrepresentación de Movimiento Ciudadano. Es decir, están todos los argumentos, todos los datos, toda la evidencia de cómo el casi 11% de la votación, que finalmente así quedará una vez que se, digamos, eliminen los votos del PRD, la subrepresentación, digamos, de haber ganado un 11% y tener y pretender darnos una representación de menos del 4%. Incluso uno de los, digamos, de las cuestiones más importantes que se está impugnando es que el artículo 56 constitucional es clarísimo en el tema de las primeras minorías para determinar escaños en el Senado de la República. Movimiento Ciudadano en 4 estados, cumple lo que dice el artículo 56 constitucional en el sentido de que la primera minoría es para aquel partido que por sí mismo haya ganado la votación de exactamente, digamos, la segunda votación. Me parece que esto es muy importante y va a ser muy importante la decisión del tribunal porque estamos en el momento procesual adecuado
para poder hacer esta impugnación. Digamos, es una impugnación general, pero me parece que esto es muy importante porque Movimiento Ciudadano, en este sentido, si las autoridades electorales, como han dicho, no, se van a basar en la Constitución, es clarísimo el artículo 56 y Movimiento Ciudadano tendría 4 senadores más. Entonces hemos impugnado también, y me parece que efectivamente, si quedaran las cosas como son hasta ahora, en el Senado, para tener mayoría calificada a la coalición gobernante, le hacen falta 3 senadores. Como yo te dije la vez pasada, no quisiera, digamos, especular si los compraron, si ya se fueron, si tal. Lo que te digo es que incluso en estos 6 años hemos tenido la experiencia que ha faltado un voto, uno, para que se logre la mayoría calificada, y no ha pasado esa reforma constitucional o esa, digamos, decisión que tiene que ver con una mayoría calificada. Entonces no hay que, digamos, minimizar esto, y me parece verdaderamente, digamos, por decirlo menos, muy poco serio el que el dirigente del Verde salga a decir: ya tenemos a esos 2, ya tenemos. ¿Qué significa? ¿Los compraron? Sí. ¿Les ofrecieron algo? ¿De qué manera? ¿Por qué están diciendo esto cuando ellos no se han expresado? Y bueno, pues si de estos 2 del PRD, digamos, avalan, sin necesidad de pasarse a Morena, pero pueden avalar la reforma, todas las reformas constitucionales, sobre todo la del Poder Judicial, bueno, pues finalmente falta un voto para la mayoría calificada. Aunque yo no adelantaría primicias, me parece el Partido Verde, o sea, realmente teniendo la conciencia de que tienen senadores y tienen diputados que no ganaron, que muchos de sus lugares, incluso con porcentajes menores al 10%, por el acuerdo ahí entre partidos en la coalición, yo te doy este, yo te doy de este, independientemente de por lo que votó la ciudadanía. Me parece verdaderamente una falta de respeto al Congreso en este sentido, y me parece que bien le haría a la coalición gobernante no tratar, ¿no?, de jalar por las razones que se quiera a estos 3 senadores, porque de verdad para cambiar la Constitución se necesitan acuerdos más allá de las mayorías, y en ese sentido hacer ese llamado, ¿no? O sea, dejar que cada quien vote a conciencia, vote con sus grupos parlamentarios, porque pues está movilizado el país. Lo que le están dejando a la presidenta es lo que le dejaron al presidente Peña Nieto, ¿no? Cuando le dejaron la CENTE después de la reforma, de esta mal llamada reforma educativa, que no lo fue. Y ahora pues le están dejando este movimiento tan fuerte. Así es que mejor que no se vote la reforma al Poder Judicial, que nos sentemos sobre todo con los operadores de justicia para hacer una reforma que verdaderamente garantice la justicia en nuestro país. A ver, Patricia, se habla mucho de que el primer asunto que van a discutir es la reforma al Poder Judicial, y que en cuanto terminen los posicionamientos el próximo domingo, inmediatamente van a convocar casi que in situ para que se lleve a cabo esa misma noche el inicio de la discusión en el Pleno de la reforma al Poder Judicial. ¿Sobre esto sabes algo? ¿Tendrán que agendarlo de antemano o cómo funciona esto, Patricia? No, sí, por supuesto que se tiene que agendar, digamos, de antemano para poder tomar una decisión, porque primero tiene que ir a primera lectura. O sea, ellos pueden llamar a la instalación y a una sesión de la Cámara de Diputados y darle primera lectura al dictamen, y después corre su tiempo para que pueda ser discutido en la semana, digamos, una vez cumplidos los tiempos, para en segunda lectura pues hacer la discusión y tomar la votación. Ahí sí tienen la mayoría para poder hacer esto, pero no digamos, el hacerlo de esta manera tan apresurada, donde están tomando las calles los trabajadores del Poder Judicial, me parece que hay que darle más tiempo, pero efectivamente lo pueden hacer, aunque el domingo sería primera lectura. Oye, la otra, sobre representación, Poder Judicial, pero el viernes
se aprobó también la desaparición en comisiones de los institutos autónomos. ¿De esto qué piensas y qué puede pasar, Patricia? Bueno, pues puede pasar la misma suerte que puede correr el Poder Judicial. Yo creo que la reforma al Poder Judicial va a ser, digamos, la primera, pues lo que ya vamos a tener en estos próximos, por lo menos en estos próximos 3 años. Si realmente llegan a la mayoría calificada para poder, digamos, cambiar todo esto, pues que finalmente, ¿qué te puedo decir de los órganos autónomos? Por supuesto, pueden necesitar reformas, pueden necesitar una reingeniería, pueden necesitar incluso una valoración sobre el tipo de tabulador de ingresos y salariales que tienen estos organismos autónomos, pero pues son conquistas democráticas. O sea, gran parte de las cosas que la sociedad civil ha hecho tiene que ver, por ejemplo, con el derecho a la información y a partir de esa información poder hacer acción ciudadana, agenda ciudadana, litigio ciudadano. Y bueno, pues esto, imagínate nada más, si vuelve a las manos del gobierno, pues cuál información podemos tener, ¿no? Si de por sí es muy difícil que las autoridades respondan de manera directa, concreta, a las preguntas que hacen los ciudadanos. Tienes que ir una vez, otra vez, hasta que finalmente te dan la respuesta. Y así, digamos, otros órganos autónomos, lo del Coneval, o sea, sí, es importantísimo que, o sea, toda la política social pueda ser evaluado por un organismo experto, profesional, autónomo, para decir vas bien o vas mal. Es la luz que tiene que tener un gobierno en su política social, sobre todo esta coalición gobernante que le apuesta tanto a la política social para sacar a las personas de la pobreza, a la gente de la pobreza, y que no tenga ese órgano, que lo meta al gobierno, pues no, el que hace y el que juzga y el que evalúa, pues francamente me parece que son decisiones equivocadas y ojalá podamos, digamos, en la discusión, que eso no salga adelante, que podamos hacer algo en ese sentido. También se necesita tiempo, se necesita espacio, se necesita escucharnos, dialogar para finalmente poder tomar decisiones. Son decisiones muy fuertes, son decisiones que sí cambian, digamos, la relación del Estado con la sociedad. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir, no? Vamos a dar la lucha por aumentar esa mayoría, digamos, o esas minorías que eviten reformas a la Constitución que no sean, pues, producto finalmente del acuerdo plural y representativo que finalmente ya somos en nuestro país. Híjole, pero para allá vamos, Patricia. Perdón, digo, pues no, sí, no, pues no, sí, no lo digo para como... allá vamos, pero bueno, ¿Sí? Pues hasta que no se concrete, claro, hay que seguir debatiendo. Están los trabajadores del Poder Judicial en la calle y yo espero que sean escuchados, yo espero que se vea la trascendencia de lo que se está haciendo para dar un paso atrás. Yo no digo, como dice la presidenta electa, bueno, pues por eso votó la gente por nosotros y le tenemos que cumplir. Está muy bien, vamos a hacer esas reformas, vamos a cumplirle a la mayoría de la población que dijo yo quiero estas reformas. La otra cuestión es cómo se van a hacer estas reformas. Entonces, en lugar de la confrontación, hacer cambios constitucionales a la Constitución, por medio simplemente de esta mayoría que en muchos sentidos de verdad está deslegitimada, porque la representación no es la representación que le dio el pueblo de México, le dio menos representación y pues finalmente por acuerdos populares y como están las legislaciones que en muchos años efectivamente no se cambiaron, no le entraron a hacer cambios a la Constitución y a la ley electoral, dejaron estas cosas, ¿no? Sueltas y bueno, pues hoy finalmente pues hay interpretaciones jurídicas que permiten esta sobrerepresentación y para una fuerza como Movimiento Ciudadano que decidió no ir en coalición, que es su legítimo derecho, pues finalmente digamos que tengamos una subrepresentación de esta naturaleza, cuando en términos de votos tenemos mucha mayor votación que muchos de los partidos que hoy van a conformar esta mayoría, esta coalición mayoritaria.
Te mando un gran saludo, Patricia Mercado, senadora, próxima diputado. Gracias que estuviste con nosotros. Gracias igualmente, Javier. Adiós. Hasta luego. Buenas noches.